Si ya había preocupación por el bajo nivel de las reservas internacionales, preste atención al siguiente dato, porque el Banco Central de Bolivia hoy ha confirmado que las reservas internacionales registran su nivel más bajo de la historia. En 2014, por ejemplo, habían más de 15.000 millones de dólares. Actualmente estamos con 2.147 millones. La composición de estas reservas se distribuye en tres categorías principales. 1.629 millones están representados en oro, 437.9 millones en divisas y 45 millones en derechos especiales de giro. En conjunto, estos elementos conforman el total de 2.147 millones de dólares, cifra que a la fecha equivale a las reservas internacionales que tiene Bolivia. Por su parte, desde el Banco Central de Bolivia sí se ha confirmado que las reservas internacionales netas alcanzaron en esta ocasión su nivel más bajo. La gestión pasada hemos cerrado alrededor de 3.700 millones de dólares, ¿no? Hoy en día estamos hablando con un nivel de 2.147, más o menos estamos hablando de una variación de unos 1.600 millones, más o menos, ¿no? De variación de las reservas. Esto está explicado principalmente por estas erogaciones que ha tenido que realizar la economía para cubrir el tema de las importaciones, ¿no? De los combustibles principalmente, ¿no? Para cubrir también el tema del pago de servicio de la deuda, cumplir de manera apropiada, pero también ahí es importante destacar qué factores han generado presiones a las reservas, ¿no? Uno de ellos, sin duda, ha sido que el país ha percibido menos ingresos, ¿no? Por concepto de hidrocarburos. Eso por un lado. Otro factor que también ha generado presión a las reservas ha sido, por ejemplo, el tema de la demora, ¿no? En los ingresos que regularmente el país recibía por concepto de créditos de financiamiento externo, ¿no? Bueno, y Bolivia registra esta caída en las reservas internacionales que preocupa a Gerardo. Vamos a mostrarles unos cuadros para que veamos de manera gradual, se ha ido reduciendo estas reservas. Por ejemplo, las reservas internacionales netas en Bolivia en enero eran de 3.116 millones de dólares. En febrero, 3.148 millones. Marzo, 3.112 millones de dólares. Y abril, 3.158 millones. Hasta ahí se mantenía una especie de equilibrio, ¿no? Sí, no había mucha reducción, en algunos casos hasta había incrementado. Exacto. ¿No es cierto? Pero entre abril y agosto es lo que comienza el descenso. Vamos al siguiente cuadro, por favor. Reservas internacionales netas en Bolivia, mayo, 2.951 millones. En junio, 2.611 millones. En julio se llega a los 2.512 millones de dólares. Y en agosto a 2.147 millones. Y es la cifra que estamos manteniendo actualmente, con las cifras, por supuesto, que el Banco Central de Bolivia ha dado a conocer en los últimos días. Y obviamente el último reporte ha sido en el mes de agosto. No se está dando ya un reporte de este agosto cada mes. Estamos esperando justamente esa información, pero lo cierto es que estamos hablando de nuestras reservas. José Irusta se encarga de hablarnos un poco más de este tema. Nuestro país prácticamente está en la ruina. No miente, pero oculta información. Creo que sí, es un tema preocupante para nosotros. Y en diciembre del año 2014, las reservas internacionales del país superaron los 15.000 millones de dólares. Agosto del año 2023, la cifra que publica el Banco Central de Bolivia alcanza a 2.147. Nuestro país prácticamente está en la ruina con esta caída de las reservas internacionales, y esto es una demostración pues de que no hay dólares, estamos en plena crisis económica. Si ellos creen que es así o la información está ocultando o no está la veracidad, tienen todo el derecho de facultad de realizar peticiones de informe. En todo caso, este legislador va a realizar una petición de informe. No miente, pero oculta información. O te lo pongo de otra manera. No miente, pero desinforma. No hay credibilidad en
el exterior. Por ende va a ser muy difícil que esto ocurra en función de que compremos más oro para restablecer reservas o que las exportaciones nos generen más divisas. Solamente ha descendido de esta pandemia que prácticamente no solamente ha sido afectado a Bolivia, sino ha sido afectado a diferentes países del mundo. Recuperar el reserva internacional está costando un trabajo. Se han tirado las joyas de la abuela. Todos estos años hemos vivido en un país de los sueños mágicos, de bonanzas económicas, pero todo esto ha sido falso y ya estamos tocando fondo. Responsable de cuidar las reservas internacionales. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir al presidente del Banco Central de Bolivia, nosotros vamos a pedir una petición de informe. No olvidemos que esta información la tenían guardada hace muchísimos meses y la oposición vino denunciando una transparencia desde parte del Banco Central. Sin embargo, esto demuestra dos situaciones muy peligrosas. La primera, que el modelo económico del MAS, tanto de Evo como de Arce, evidentemente está haciendo aguas. Un tema preocupante para nosotros. Hay un compromiso ante el legislativo que el presidente del Banco Central haga un reporte trimestral. Pero ¿cuál es la composición de las reservas? Fundamentalmente, 1.629 millones de dólares están representados en oro, más de 437 millones en divisas y 45 millones en derechos especiales de giro. El viceministro Jorge Silva planteó una norma que obligue a las entidades financieras a informar sobre el destino de los dólares que reciben del Banco Central de Bolivia. Hemos planteado la necesidad de tener una norma que obligue a las entidades bancarias a informar sobre el destino de los dólares que recibe del Banco Central. De acuerdo a la información del Ministerio de Economía, el Banco Central entrega como 100 millones de dólares a las entidades bancarias. Pero uno va a una entidad bancaria y no hay dólar. Pero de pronto el librecambista o el contrabandista es encontrado con miles de dólares. No sabemos de dónde compran los librecambistas, de dónde consiguen los contrabandistas de dólares, ¿no? La pregunta es, ¿será que las entidades bancarias están entregando los dólares a un precio mayor a estos dos actores, librecambistas y contrabandistas? ¿O qué está sucediendo con los dólares que entrega el Banco Central a las diferentes entidades bancarias?